es muy fuerte, tiene raíces muy profundas. Entonces, yo creo que reconstruir la izquierda es una tarea fundamental. Y eso implica reconstruir el pensamiento de izquierda, actualizarlo, modernizarlo, dice Armando, y actualizar el programa, estrategia, métodos de organización y de lucha, acorde con este movimiento tan profundo que estamos viviendo y con un contexto internacional también muy difícil. Dentro de las ideas de pensamiento que deberíamos de superar es la tendencia a pensar en el programa y no pensar en el proceso. Por ejemplo, hay gobiernos que dicen, es que Andrés no plantea que va a suspender el servicio a la deuda externa. Pues si lo plantea, ¿para qué están queriendo ganar la presidencia? Pues no va a salir. Es que no plantea, no, si todo eso, ese es un programa que hay que perseguir. ¿Cómo ir hacia allá? Es un problema, es el problema que como dirección política debiera de preocupar. Y la reconstrucción de la izquierda supone la reconstrucción de los actores populares. La izquierda es ante todo y sobre todo la fuerza política que representa los intereses de las clases populares. Reconstruir nuestro nexo con las clases populares debe ser una tarea fundamental, y aquí hay una debilidad histórica que ya la destacaba Armando. La mayoría de los asalariados en México no están organizados. De los sindicatos registrados, del 80% son contratos de protección, son ficticios. Pues hay una debilidad histórica del mundo del trabajo de la que nosotros deberíamos de partir para abordar el tema de nuestra relación como izquierda con el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo está hoy buscando a través de la vía electoral un cambio, y la relación en el terreno político con los asalariados es un tema relevante para nosotros. Por eso estamos trabajando a nivel nacional la idea de la integración, en este caso con ustedes, con esta fuerza. También están compañeros de URR, hay compañeros de equipos locales, incluso de fuera del PRD, como Fuerza Socialista en Jalisco, que encabeza José Luis Sánchez, etc. Y nos da mucho gusto este encuentro de ustedes. La idea que estamos trabajando es el 19 de noviembre y es hacer un encuentro en el cual podamos salir con una coordinación nombrada por todas las fuerzas que estamos tratando de reconstruir la izquierda socialista y entrar a una nueva etapa sin descuidar las tareas políticas que nos plantea esta disputa política en curso, que además está todavía sin entrar propiamente a la campaña, a la parte intensa. Todo esto que hemos vivido ha sido el preámbulo de la contienda político-electoral. La contienda político-electoral es a partir de mediados de enero. Todo esto que se ha estado dando es el preámbulo. Obviamente el preámbulo habla de la intensidad de la batalla política hacia la que vamos. Es una batalla política como no la conocíamos. El 88 fue intenso, pero tuvo mucho de espontáneo, de inesperado. El hecho de que las clases dominantes hayan tenido que tumbar el sistema, pues es que nos sorprendió, ¿ok? Pero muchos de los que andábamos tampoco veíamos claro que pudiéramos ganar, pero la gente hizo posible lo que parecía imposible, vencer al PRI. Hoy todos los contendientes sabemos a lo que vamos y sabemos que es posible. No es fácil. Hay un gran rezago organizativo, no solo del PRD. En realidad hay muchas cosas que se dice, Andrés tiene más simpatía que el PRD. Pues sí, si no las tuviera sería muy mal candidato. Porque siempre el candidato debe tener mucho más simpatías que el partido. Porque si nada más tiene la simpatía del partido, pues no funciona, es malo. Entonces, debe ser una característica de esta contienda. Entonces, fortalecer la organización es clave. Y la organización a nivel de promoción del voto de las secciones va a ser clave en los últimos 2 meses. De qué tanto se resiste la batalla a nivel de comunidad, de barrio, de colonia, de todo eso, porque allá al final es donde se define. Entonces, nosotros dependeríamos también, el día 20 el Ejecutivo Nacional acordó convocar a la conformación del Frente Amplio, social, político, etcétera, etcétera, en la Ciudad de México. Por eso la idea de generar este encuentro de izquierda socialista el 19 y hacernos presente el 20. Y en los estados habría que meternos a lo de las redes ciudadanas, redes sociales, constituir este Frente Amplio en los estados y concurrir el 20
estuve cerca de los normalistas de Guerrero, me acordé mucho cuando yo era dirigente estudiantil, porque están luchando por una cantidad de plazas, ya tienen el 80%, pero quieren el 100%. Y entonces yo les decía, miren, cuando yo fui dirigente estudiantil yo también luchaba por el 100% y quemaba autobuses y le decía, y obviamente hubo muchas derrotas, ¿no? Y yo les decía, si ya tienen el 80, hagan el 80 y luchen por el otro 20, pero estando claro de quién depende, y no depende de Seferino. Pero Seferino recibió un presupuesto ya definido, ya gastado, además de manera muy adelantada, y no es solo el problema de que Seferino tiende a ser vertical y autoritario, es un problema de limitaciones. Necesita dinero de la federación, encaminen sus acciones hacia la federación. Los compas no han querido y allá están tomando la CEP y cerrando la autopista, pero no la enfocan hacia el gobierno federal. Entonces yo creo que en esto de las limitaciones de los gobiernos federalistas y no priistas que hemos venido alcanzando, pues uno de los problemas que tenemos, a mi entender, es evaluar bien esas experiencias, ver cómo las profundizamos. Es uno de los retos más actuales de la izquierda, de las tareas nuevas de la izquierda, cómo somos gobierno, cómo somos parlamentarios de izquierda, y ahí necesitamos construir políticas. Estamos muy rezagados, porque lo que hacemos es criticar los gobiernos, pero no proponemos cómo mejorar los gobiernos. En el Distrito Federal hay una contienda muy intensa. Los compañeros de la red del DF acordaron apoyar a Macedo, discutieron con ellos, y una de las propuestas relevantes que están haciendo es que la participación ciudadana no se reduzca a ciertas zonas para discutir ciertas obras muy limitadas, sino que se abran espacios para discutir el plan de desarrollo a nivel de DF, a nivel de delegaciones, y espacios para evaluar. A este respecto hay experiencias en la montaña, hubo juntas de gobierno municipal, allá los comisarios son electos y creaban, y entonces el cabildo, que es un ente muy limitado, presentaba el proyecto de gobierno, pero la asamblea de gobierno, la junta de gobierno, lo evaluaba, decidía y cada 3-6 meses se juntaban para ver cómo iba el gobierno. Hay experiencias que desafortunadamente nuestra dispersión como izquierda nos ha impedido estar recogiendo y generalizando para construir esas políticas. No las vamos a construir esas políticas sacándolas de nuestra cabeza, sino retomándolas de la experiencia que este gran movimiento que del 88 a la fecha se ha estado desarrollando, ha estado haciendo. Y para recoger toda esa experiencia, toda esa práctica tan rica, necesitamos un espacio político organizativo de izquierda socialista preocupado por aprender del movimiento y por profundizar su contenido, sus métodos transformadores. Yo creo que para los quienes hemos luchado las últimas 3-4 décadas, y para los que se han incorporado recientemente, este gran movimiento político que vive el país desde el 88, nos abre la posibilidad de vivir transformaciones muy grandes en nuestra patria, que antes las queríamos alcanzar primero tomando el poder y después haciéndolas, pero la gente ha decidido que es por otro lado, como dice Armando, es de otra manera, entonces hay que cambiar nuestra concepción. Pues nos da mucho gusto saludarlas y saludarlos, andamos de activistas políticos, estuvimos en el Consejo Municipal hace rato, en el estatal ayer, etc. Así es cierto, pero estos espacios de encuentro y reflexión hay que reproducirlos. Si no reflexionamos, si no construimos, vamos a seguir siendo fauna de acompañamiento de un movimiento en el que también se desarrollan hegemonías que no son las que necesita el movimiento para profundizar la transformación. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Eso habla de una descomposición creciente también del tejido social. Entonces se trata de articular, de alguna manera, esa energía que traemos cada uno de nosotros, esa historia personal, y engarzarlo con un sentido de lo colectivo,
para que podamos agilizar el proceso de cambio en este país. De lo contrario va a ser muy difícil. Estas son algunos pequeños apuntes que pueden ser desarrollados, pero por respeto también a la reunión, yo lo voy a dejar aquí. Si hay preguntas, adelante. Bien, el esfuerzo de exposición que me convoca aquí busca lo más posible concentrarse en el documento que es parte del punto que nos encontramos, lo que es periodo. Me habían sugerido porque no había estado que habrá estrategias. Lo cierto es que, y ahí estarán los limitantes de mi exposición de esa manera en notas marginales, al fin y al cabo los referentes personales, las vivencias, sobre todo las ignorancias, son las que uno se refleja o en las que uno alcanza a marcar distancias. Y es ahí donde yo pueda destacar algunos, y aquí inicio, tratando de construir en afirmativo coincidencias y cosas que para mí son activos de este documento y que no debiéramos, si es que no queremos, pasar por alto. Uno de estos valores que yo alcanzo a percibir en el documento Línea Política de Periodo de este colectivo, es el esfuerzo por rescatar la historia de la militancia de quienes aquí estamos. Porque lo que lo he escuchado varias veces, es de fácil lectura, en un párrafo está, el periodo más o menos lo ubicamos desde la crisis del 82, o la inauguración del neoliberalismo, pero no solamente eso, los conceptos, las categorías, varias incluso oraciones textuales corresponden a documentos que ustedes conocen mejor, ¿no? La organización TED, cosas que uno no alcanza a percibir, pero que ustedes saben muy bien. Y ahí es donde uno dice que muchas de las condiciones, ahí es donde uno alcanza a percibir muchas de las condiciones que se han descrito en la teoría del activismo político, siguen siendo vigentes para esta parte de la historia, o para esta parte de las relaciones de los sujetos políticos. Eso indica varias cosas. La primera es lo agudo de aquellos análisis, la certidumbre, el tino, el blanco con el que habida cuenta de 20 años después siguen teniendo vigencia, pero no nos sirven más allá que para tener un vocabulario más o menos enriquecido o para presumir de muchas palabras, si no alcanzamos a percibir cuestiones que le van dando matices, caracterizaciones que requieren de un muy fino olfato, lo que el maestro hablaba, los lentes nuevos, que es lo más difícil de entender. Sobre todo en la segunda, que para mí es la más grande coincidencia, pero que sobre todo es un reto para mí asumirla en el personal. El reconocerme a mí mismo, o yo como parte de algo más grande que es un colectivo, un partido, una sociedad, como parte de algo en crisis. Les trueco la palabra encrucijada y tómenmela como sinónimo. Yo puedo recordar que en el lenguaje ideográfico chino, crisis o encrucijada se representa con dos caracteres o símbolos, dibujitos. Uno que representa peligro. Quizá el peligro puede llevar a la muerte, a consecuencias letales. El otro carácter dice oportunidad. Aquí está la salida. Aquí en esta encrucijada está tu muerte o está lo que te hará fuerte e inmune a ese peligro. Entonces, vivimos en un periodo de encrucijada, debemos asumirlo y quizá compañeros, y es allá donde aquí ya empieza mi vuelo cabalístico, de empezar a imaginar cosas, quizá estas concesiones de saber que estamos en una encrucijada, que todavía podemos decidir a qué rumbo de la orquesta tratar de llevar, quizá pudiera ser la última o quedan muy pocas oportunidades
y por tanto debemos asumirlo con la mayor contundencia, pero que esa contundencia no sea desperdiciada. De ahí la pertinencia de que entendamos que los análisis no son búsquedas ociosas de rebuscar ideas, sino es todo lo contrario, el tratar de buscar la sustancia del periodo que se está viviendo, tratar de escapar quizá del culto, ya no a la personalidad, el culto a la espontaneidad, que ni siquiera nos hemos enseñado a ser profesionales de la improvisación o reciclar los discursos. Todo lo podemos explicar en función de la inconsistencia de la gran alianza entre los sindicatos y las masas populares. Nos faltó ir, pero lo mismo nos sirve esa argumentación para explicar que los regidores no hayan llegado, o que la presidencia haya sido perdida, o que mi grupo no haya llegado al poder del Consejo Estatal, o todo lo podemos explicar con más o menos las mismas palabras, los mismos retruécanos, que indican no otra cosa que la pereza y la inconsistencia del que se pretende militante, sin miedo a la palabra, militante revolucionario. En mi concepto, el militante revolucionario está emplazado a prepararse permanentemente, a hacer el día de mañana mejor que el día de hoy. Insisto, no por una cuestión de autoelogio, sino porque es nuestra misión para contribuir al pueblo al que debemos servir. Así pues, empiezo a distinguir las primeras insuficiencias, no porque sean erróneas, yo me atrevería a decir que haya algún párrafo erróneo, me parece que este es un buen modelo para armar. Cuando se manifiesta que estamos en lo que tiene que ver con la crisis económica, ante un proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo y del capital, como un proceso de violencia generalizada. Quizá esto es cierto, hay muchos elementos para decirlo, pero no olvidemos que también esto se da en la base del achicamiento de la base material del Estado. Es decir, ciertamente los grupos que detentan la hegemonía sí ejercen la violencia. No están muy complacidos ellos no conceden nada, pero también empecemos a reconocer que la base material sobre la que se construyó el entramado revolucionario ya no puede dar ahora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo quiero comenzar con lo siguiente. En el estado de Guerrero nosotros participamos en la lucha electoral para la elección del actual gobernador. Desde el inicio estábamos convencidos de que no íbamos a llegar a un gobierno para que estuviéramos viviendo en el paraíso. Para nosotros está claro esa situación. Sin embargo, creo que es importante destacar lo siguiente. Aunque muchos han dicho de cómo es posible que gente de izquierda, militantes del PRD, sean capaces de impulsar a un empresario, de hacer gobernador a un empresario, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que vamos a hacer gobierno a una persona con mentalidad explotadora, mentalidad de empresario, etcétera, que puede cometer muchas cosas, que puede utilizar el voto del pueblo, que puede estar mañana en contra del pueblo, porque su mentalidad es el negocio? Eso era lo que se discutía en la contienda electoral. Que cómo es posible, en corto nos decíamos también nosotros los compañeros, ¿cómo es posible que usted esté apoyando a un empresario? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre que a veces apoyamos a militantes del PRD y los hacemos autoridades, los hacemos presidentes, regidores, diputados, senadores, etcétera, los mejores, y resultan
en términos de conducción estatal, municipal, de gobierno, igual de corruptos que el turismo panismo. Y entonces nosotros decíamos que puede ser que un empresario con esa mentalidad, no lo creemos tanto con esa mentalidad, pero puede jugar un papel de mejor conducción en el gobierno estatal, municipal, etc. Y entonces, hoy hay cuestionamientos, hay desencanto de la gente, y hasta nosotros decimos, pues a lo mejor nos equivocamos, pero creo que no. Creo que la pena haber apoyado a un empresario, porque más de 70 años de gobierno crista en nuestro estado de Guerrero fue posible con un personaje de este tipo derrotar al turismo. El control caciquil que se ha venido dando en nuestro estado de Guerrero por más de 70 años también. Entonces, ¿qué es lo que se logró en este proceso electoral de haber ganado Severino Torreblanca Galindo? Es desestructurar el control caciquil en la conducción del Estado. ¿Sí? Eso es lo que se logró y fue muchas cosas. Que hoy el pueblo de Guerrero no sea capaz, el PRD no sea capaz, los comités de apoyo no sea capaz de los que apoyaron a Severino, de cuestionar, de hacer propuestas de cómo encauzar su gobierno es otra cosa. Y nosotros somos parte de ese problema. Ahí estamos nosotros, la izquierda, de algunos de los que estamos aquí, que somos de Guerrero, es una incapacidad nuestra de no asumir la crítica, de no asumir las propuestas, de no ofrecer alternativas de conducción de este Estado. Somos parte del problema nosotros. Esta cuestión pequeña lo quiero traducir en lo que quiero plantear. Se ha estado expresando aquí lo siguiente. Se ha estado expresando, y yo les voy a tratar de resumir. Se expresaron hace rato 9 claves que vienen en el documento que ahí cada quien tiene. Me parece que voy a tratar de resumirlos, cuando menos en 3 expresiones de esa situación. Estamos cursando una crisis de producción en México. También estamos atravesando una crisis de instituciones y finalmente también estamos atravesando una crisis de normas, de leyes. En cuanto a la crisis de producción, creo que lo podemos resumir de la siguiente manera. En este país, tal como se produce actualmente, este país no está en condiciones, en términos de infraestructura, en términos de mercado, en términos de inversión, no están armados con la tecnología más moderna en la cuestión de la industria para poder competir en el exterior y para fortalecer su mercado interno. México no está preparado. Tenemos una burguesía especuladora que se pasa haciendo arreglos en lo oscurito con los funcionarios que se presten, invirtiendo en la bolsa de valores, etc., pero no invierten en el mercado interno para su fortalecimiento, generar el empleo, etcétera, etcétera. Y entonces, esa situación no está favoreciendo al pueblo, pero aquí hay otro elemento también. Esta manera de producirse en México no le está favoreciendo al imperio, a la derecha, se dice aquí, los aliados de la derecha. El PRI-PAN no les conviene esa manera y cómo se está produciendo, también no le conviene al imperio. Entonces lo que se está perfilando en la próxima elección del 2006 es quién va a refuncionalizar esa situación de crisis económica en este país. Por otra parte, en cuanto a la cuestión de la crisis de las instituciones, ya se dijo ahorita, no les creemos tanto a los partidos, tampoco le tienen confianza a las universidades públicas en este país, tampoco se le cree mucho a los sindicatos, tampoco se le cree mucho a las organizaciones sociales, porque también hacen cosas que a veces se están siendo conducidas por dirigentes de izquierda y también los de la izquierda saben hacer cositas, no solo la derecha.
no solo el PRI, no solo el PAN sabe hacer cosas de los oscuritos, y eso es un problema. También la izquierda es buena para hacer esas cosas. Y entonces, aquí hay una situación de que las instituciones decimos, no le creo al partido, no le creo, etcétera, etcétera, pero no decimos también a mí me han de creer. Como una institución que son un colectivo, ni sindicato, ni universidad me han de creer a mí también. No, yo digo que no les creo a aquellos, pero no parte de mí mismo para decir, ¿y qué pensarán de allá hacia mí? Eso nunca lo abordamos. Entonces, hay también, las instituciones están en crisis, no hay credibilidad hacia ellas. Entonces también, en el 2006, eso es lo que se está hablando también. Y en cambio, en el 2006, sea el proyecto de la derecha PRI-PAN, va a refuncionalizar en función de su modelo, de sus objetivos, toda esa situación. Pero si gana un proyecto democrático, lo hará con otra orientación también. Finalmente, la cuestión de la crisis de normatividad, de normas, de leyes, también ustedes, si hay estudiantes de derecho, maestros de derecho acá, sabemos que la ley es vigente porque está escrita y da el artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas de esas leyes, de esas normas están caducas, ya no son aplicables. Sin embargo, hoy me dicen, respétese el Estado de Derecho, y etcétera, etcétera. Aunque esas leyes ya no sean aplicables, pero las aplican, y ya no resuelven problemas esas leyes. Entonces, también aquí creo que vale la pena decir que las leyes tampoco favorecen ya mucho al pueblo, que hay muchas lagunas, que se aprovechan gente que saben manipular, hacer acuerdos también en las leyes de los puritos, se aprovechan de todo eso, y la gente del pueblo siempre sale perdiendo en la aplicación del Estado de Derecho, porque las leyes tampoco ya no responden al interés de la gente del pueblo. Pero también es cierto que esa legalidad, como no hay mayores aperturas de la legalidad de manera institucional para que haya intervención directa de personeros del imperio, la derecha, PRI-PAN, también están medio acotados. Lo que quiere decir que la legalidad también en este país no le está favoreciendo al interés del imperio, pero tampoco al pueblo de Chile. Entonces, en conclusión también, en el 2006, quien gane en el 2006, si triunfa el proyecto de la derecha, va a refuncionalizar en función de sus objetivos, de sus modelos, de sus intereses, etc. Entonces, si nosotros hacemos triunfar el otro proyecto democrático, incluyente, etc., que hoy por hoy es la figura de Andrés Manuel, quien representa el otro proyecto democrático triunfar, hay posibilidades de recomponer todas estas tres cuestiones a favor del pueblo. Eso es lo que está en juego para el 2006. Hay otra cuestión que me parece que es importante señalar aquí. Hace rato alguien lo comentó, aquí hay jóvenes estudiantes. ¿Qué está pasando? Y por acá se planteó hace rato el movimiento reivindicativo sectorial, cómo ligarnos a la lucha político-electoral en el 2006. ¿Los estudiantes serán realmente antipáticos? ¿Serán realmente antipartidos? ¿O serán realmente qué? Yo creo que no basta con decir el partido, yo no le entro para la cosa electoral, es que hay unos corruptos, no le entro a luchar para ser alguien diputado, presidente, etc. Yo joven estudiante, yo campesino, yo colono, yo gay, yo lesbiana, etc. No le entro a esa cosa. No lucho para apoyar electoralmente a alguien, pero que allá eso no sirve. Entonces, ¿cuál es lo que sirve? Yo he hecho esa reflexión y quiero compartirla aquí con ustedes. Hemos trabajado con jóvenes estudiantes también en la Universidad de Guerrero
Y allá tenemos que los compañeros de Ayotzinapa, los normalistas, son los únicos que dicen lo siguiente. Nosotros también un tiempo lo dijimos y nos dedicábamos a hacer pintas. Las elecciones no resuelven los problemas del pueblo. Así lo decíamos. Y hoy, todavía esos compañeros normalistas dicen bobo, ignorantes, etc. O sea, toda aquella persona que piensa que está en disposición de votar, de dar la lucha en el plano electoral, son ignorantes, son bobos, son etc. Esos millones de mexicanos son bobos, son ignorantes, etc. para ese conjunto de jóvenes. Y me parece que es una apreciación equivocada. Nos guste o no nos guste, el pueblo mexicano está participando en ese espacio. Porque yo decía el pueblo no debe de estar ahí, entonces yo es que yo le estoy proponiendo otra alternativa. ¿Y cuál es la que le estoy proponiendo? ¿Cuál? Se entiende entonces que la otra propuesta es que abandonen la cosa electoral, tomen el fusil y váyanse a la sierra, echen balazos, etc. No, ¿qué? Yo no entiendo de otra manera cuál es la otra alternativa cuando se dice condenamos el espacio electoral y nosotros no le entramos. Está bien, pensamos que si hay compañeros que piensan eso, que ellos no van por ahí, no lo condenen. Si se traten de ser consecuentes en eso y asuman lo otro, pero ni lo digan. Eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, pero realmente tampoco hay consecuencia. Se cuestiona un espacio, pero no se asume el otro. Nosotros los que participamos en la cuestión electoral y nunca hemos sido participantes porque yo quiero ser candidato a regidor, presidente, diputado, etc. Nosotros participamos como activistas en eso, pero no para ser diputado. Entonces, porque no pretendemos tampoco ser electoralistas, participamos en eso, electorero dicen ahí, nosotros no. Participamos ahí porque la gente ahí está participando, la gente del pueblo. Y hay un concepto que se maneja por acá, el concepto revolucionario. No es tan fácil ser revolucionario, es un problema. Porque el revolucionario debe de estar captando, participando con el pueblo. Yo no le puedo imponer, por muy revolucionario que yo sea, imponerle mis modelos, mis maneras de pensar a cómo se organiza y cómo lucha el pueblo mexicano. Si son millones y yo soy uno, ¿qué hay que hacer aquí? Yo no le puedo poner modelos, imponer modelos, formas de organización, formas de pensamientos a esos millones, siendo yo solo. Yo lo que tengo que hacer como revolucionario, involucrarme en esa lucha, en esa forma de cómo se está organizando el pueblo. No yo tratar de imponerle mi modelo, mi pensamiento, etc. Entonces, me parece que es importante entonces que la lucha sectorial, que los estudiantes se organicen, pero no condenen la cosa electoral. Que los campesinos se organicen, que los pescadores se organicen, etcétera, etcétera, los sindicalistas, los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, ya se decía hace rato, que luchen. Pero claro que dentro de este modelo, toda lucha sectorial está condenada a ser derrotada. Y aún más, si se da de manera aislada, y que casi es la tónica cómo se ha venido dando el movimiento sectorial en este país, muy aislada, cada quien haciendo su luchita. Los estudiantes de Guerrero por su cuenta, ellos estarían solitos por allá, los de Michoacán solitos por allá, los de Sinaloa solitos por allá, los de Guerrero solitos por allá, los de Yucatán solitos por allá, pero son algo en común, son estudiantes, no se unifican. Imagínense lo complicado que es entonces unificar esos movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, de género, de ecologistas, etcétera, etcétera. Si ni siquiera los propios estudiantes que se mueven en la universidad, que son estudiantes, no se pueden coordinar. Es un problemita. ¿Cómo hacer entonces para unificar todo ese movimiento estudiantil, campesino, obrero, ecologista, de gays, de lesbianas, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacerlo? Entonces,
No se trata de que se olviden de sus demandas de los sectores, que las sigan peleando. Vean, sin embargo, una lucha que se puede dar en la Universidad de Guerrero, incluso era lo siguiente. Nosotros allá platicamos con los jóvenes lo siguiente. Le dan mentadas de madre a las autoridades universitarias, lo ven como los enemigos a vencer, y cuando no nos damos cuenta que los rectorcitos, yo así les digo, ellos no deciden nada deciden. Ellos lo único que hacen es aplicar todo lo que en otras partes se decide a nivel de la SED, a nivel del gobierno federal, a nivel de la OCDE, etcétera. Ustedes lo conocen más. Lo que hace el rector, en este caso, aplica toda la normatividad que le impone, la cuestión de la certificación, la cuestión de reducción de número de ingreso, etcétera, etcétera. Y luego no vemos como sector estudiantil a dónde está realmente el enemigo con el que hay que combatir. Y pensamos que el enemigo es la persona, allá el rector se llama Nelson Valle López, que el enemigo será en esa persona y que él es el enemigo a derrotar. Podemos quitar a Nelson Valle López y poner a Juan Pérez. ¿Qué pasó? Estamos dentro de un modelo general, pues van a seguir imponiendo esa cosa. Por eso la importancia que nosotros decimos, en el 2006 se trata de que el estudiante asuma la característica de ciudadano también, vaya con su voto a depositar y vaya a votar a las urnas en el 2006. También se convierta en ciudadano. El campesino también que vaya, el gay, la lesbiana, el ecologista, etcétera, etcétera, que vayan como ciudadanos también. Pero que no se olvide que también son un sector particular que tiene sus propias demandas. Hay que impulsarlas, hay que lucharlas. Pero no se termina la lucha en ese terreno. Hay que combinarlo con lo electoral. Es cierto que es difícil entrar en eso, pero creo que es posible combinar esa participación del espacio reivindicativo sectorial con la cuestión de la lucha electoral. No le estamos planteando a nadie que se lance para diputado, para senador, para gobernador, para nada de eso le estamos planteando. Lo que nosotros estamos planteando es que en el 2006, desde ahora, no esperemos hasta que llegue el 2006, la lucha está ahorita. Ya comenzó. La derecha en este país ha entendido perfectamente, ya lo han abordado, ya lo han expuesto, el mayor peligro que ha encontrado en su camino la derecha, el PRI-PAN, hoy se llama Andrés Manuel López Obrador. No es socialista, no es revolucionario, no es comunista, no es nada, pero tampoco, eso sí, no es neoliberal. No lo es. Pero tampoco el triunfo de Andrés Manuel implica que vamos a estar en el paraíso. Hace rato se decía, si nosotros no somos capaces de elaborar proyectos, si los estudiantes no se organizan como sector en este país, cuando menos como un estado, y dice aquí estamos los jóvenes y planteamos esto, nadie nos va a hacer caso. Nadie va a venir a hablar por nosotros. Entonces, se trata de que como estudiantes, como el sector que representemos, elaboremos iniciativas, propongamos cómo queremos que se conduzca este país. No hagamos aquello de que nada más, eso es lo que ha pasado en este país, y eso es lo que pasó en Guerrero, eso está pasando. Yo ya voté, ya te di mi voto, ya te hice el gobernador, y yo me cruzo de brazos y me voy a mi casa a sentar. Ahora estoy esperando que el que yo hice gobierno resuelva todos los problemas de 70 años que no se han resuelto, ahora sí, resuélvelos en un año, ya quiero resultados para allá. Van 7 u 8 meses de gobierno terrorista en Guerrero y la gente dice, no, esto está peor todavía. Así dicen, pero no dicen nada
Me voy a organizar como estudiante, como campesino, como etcétera, etcétera, y yo cuestiono y digo, además, esta es mi propuesta de cómo debe de resolverse los problemas en este estado, en este país. Queremos que con el simple hecho de ir a votar ya la hicimos, porque ya ganó mi candidato, ya tenemos gobierno terrorista y ahora que él se encargue de hacer todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos le negamos a la persona? ¿Y yo dónde quedo? O sea, yo ahí me anulo también. Cuando depositar el voto ya después ya no digo nada. Ni siquiera le reclamo. Y menos todavía dicen por ahí, oye, pero ¿por qué tú le estás reclamando si tú fuiste el principal impulsor de él? Pues precisamente porque nosotros fuimos los impulsores, tenemos toda la calidad y el derecho de exigirle así de fácil. Entonces, el problema es no tanto la autoridad que hemos elegido, sino que también nosotros somos parte del problema porque no somos capaces de reunirnos, de organizarnos y proponer proyectos de organización, proyectos de conducción estatal, municipal, de universidad, etcétera, etcétera. No queremos ser parte del problema. Y el revolucionario, dicen aquí, yo todavía no me siento muy revolucionario, no me quiero calificar todavía porque siento que eso es mucho, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo la lucha de andar en esto, cuando menos. Yo creo que no se trata de calificarnos, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como estudiantes, como trabajadores académicos, como trabajadores agrícolas, pescadores?